Mi rol como agente especial nuevo era hacer investigaciones de tipo encubierto, investigaciones criminales en contra de los carteles más grandes de la droga, investigaciones en contra de personas explotando menores. Bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes al podcast de Complif, Papeles al Día. El día de hoy, acá yo soy Matías Grimberg y tenemos el honor de tener en nuestro podcast a Raymond Villanueva. Raymond, muchas gracias por tu tiempo, antes que nada. Raymond fue muchos años agente especial en el US Department of Homeland Security, siendo parte de investigaciones muy importantes. Y el día de hoy está como director en Kaufman Rosin. Así que Raymond ahora se va a presentar un poco mejor quién es y todo. Me gustaría, antes de empezar a hablar de todo el mundo de AML y tu experiencia, un poco más de tus inicios. ¿Dónde creciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? Primero que nada, Matías, muchas gracias a ustedes, a Complif, al equipo de trabajo que más que compañeros en la industria nos hemos convertido en buenos amigos, ¿no? Me han hecho invitaciones para hacer este tipo de evento, nunca se llega a dar y se siente muy bonito que aunque no vivo en Puerto Rico hace muchísimos años, que estamos grabando desde Puerto Rico, es el primer podcast que me toca por fin llegar, ¿verdad? Y sentarme en una conversación con un amigo, lo hago desde Puerto Rico. Segundo, es un honor el unir fuerzas con Complif, con una compañía de jóvenes emprendedores, como hablábamos, que están haciendo un buen trabajo en este mundo de cumplimientos. O para nosotros más viejitos, es bonito ver que hay una comunidad de jóvenes emprendedores que van a agarrar la batuta, que están agarrando la batuta para continuar hacia adelante, ¿no? ¿Quién es Raymond Villanueva? ¿Dónde comienza Raymond Villanueva su vida? Como ya mencioné, yo soy nacido en Puerto Rico, soy de la ciudad de Ponce, me crio en el pueblito de Juana Díaz, al sur de la isla, de una familia bien trabajadora, ¿no? Donde crezco con mis padres, con mis hermanos y eventualmente a través de mi carrera de estudios llego a estudiar en la universidad y no fue un camino directo, ¿no? Ese joven Raymond, ¿con qué soñaba? ¿Te imaginabas que iba a encarar tu carrera por este lado? Muy buena pregunta, Mati. Si me hubiesen dicho a mí que yo iba a terminar donde yo terminé y más adelante vamos a hablar donde este muchacho terminó, no lo hubiese creído, no lo hubiese creído. En estos días estaba yo sentado dialogando con mi esposa y acá en Puerto Rico tenemos un dicho que dice que para pichón mucho he volado, ¿no? Que para pajarito mucho he volado. Y por ahí vamos a ver cómo es mi historia, pero no. Aspiraciones, yo quería trabajar, yo quería tener mi residencia, quería tener mi familia estable. Pero si te digo que yo soñaba con estar en el mundo de prevención de blanqueo de capitales, en el mundo AML, un ejecutivo de una agencia de ley y orden, o un director de investigaciones de una firma de CPA, Matías, no. Si me lo hubiesen dicho, yo lo hubiese dicho a la persona, usted tiene que cortar en el consumo de alcohol porque está borracho, esto no es cierto, ¿no? Mis deseos como joven, diría yo que el de cualquier jovencito que va creciendo con su familia y uno como que trata de adoptar las metas de sus padres en la vida de uno, ¿no? Y mi vida de momento toma un camino completamente diferente. Ok. ¿Cuándo es eso? ¿Cómo se va dando tu carrera profesional? ¿Cómo se va dando? ¿Estudiás? Después, vas a la academia, policía. Yo voy a darle un poquito más para atrás, ¿no? Mi papá trabajó en el área de construcción de carreteras. Él terminó siendo vicepresidente de una compañía acá en Puerto Rico que construía carreteras, pistas de aterrizaje para aviones. Son el área de ingeniería civil. Y a mí se me comienza a decir, oye, tú deberías ser ingeniero, a ti te gusta la matemática, siempre he sido muy bueno con los números. Los números como que me dicen una historia, ¿no? Y le digo, ok, no, me voy a la Universidad de Puerto Rico y comienzo a estudiar mis primeros años en ingeniería.
Y aquí es que nos vamos a comenzar a ir a las historias cómicas. Año y medio, 2 años en este estudio, le digo a mi papá, papá, yo no creo que esto a mí me guste. No creo que esto es para mí. Déjame irme a trabajar contigo un verano a ver cómo me va. Y el trabajo de ingeniería civil se trabaja mucho en el campo. Y yo me he agarrado una quemada de sol que yo boté el cuero de las orejas. Y yo le digo a papá, no, Acá no. no, yo no voy a estudiar 4 o 5 años de ingeniero civil para después pasar reválidas y unos exámenes que son súper difíciles para que se me pelen las orejas todos los fines de semana. Esa no es. Y tomo una ruta inusual, ¿no? Una ruta inusual en donde entro a la milicia de los Estados Unidos, termino mis estudios, entonces cambio a contabilidad y me quedo en el mundo de los números, pero siempre a través de mi experiencia con la milicia, tengo este deseo de servir, de ser un servidor público, y entonces es que mi carrera se alinea a lo que hago por los últimos 30 años de mi vida, que es el servicio público de ley y orden. Ok, pero no llegaste a US Department of Homeland Security de un día para el otro. No. Pasaron muchas cosas en el medio, muchas cosas de suerte y casualidades de la vida. Correcto. Me gustaría que me cuentes cómo se da la historia del viaje, que Okay. de eso hablamos bastante. Es una historia bien cómica y de verdad que es que me voy a asegurar de que que esta persona a la cual voy a mencionar con nombre, el señor Roberto Escobar. Yo entro a la Academia de la Policía de Puerto Rico. Mi carrera de ley y orden comienza en la Policía de Puerto Rico bien tempranito en los años 90. Recién mi esposa termina sus estudios universitarios también en la Universidad de Puerto Rico, y eso es otra historia que la dialogamos en un ratito, cómo nos conocimos, dónde nos conocimos. Y resulta que ella va a comenzar su carrera profesional, trabajaba para los tribunales en Puerto Rico, teníamos solamente un vehículo y yo le digo, quédate tú con el vehículo, que yo ya como policía entonces comienzo a utilizar la patrulla de autopistas en aquellos tiempos en las plazas de peaje, que ya que en Puerto Rico no existen plazas de peaje, todo es electrónico. Y yo llegaba a la plaza de peajes bien temprano en la mañana y agarraba patrulla de autopistas, me llevaban hasta el punto de su jurisdicción, otra patrulla de autopistas me agarraba, o algún compañero que viniera subiendo para el área metropolitana, donde la mayoría de los policías nuevos trabajaban, hasta que yo llegaba a mi estación de trabajo en Río Piedras en aquel momento. Un día, estoy un poco tarde y llega un Trans Am color verde, nunca se me va a olvidar, con tintes bien oscuros, y esta persona baja así el vidrio y me dice compañero. Compañero es un término bien específico en el mundo policial. No quiere decir mi amigo, sí. No. Quiere decir yo también soy miembro de la Fuerza de Ley y Orden. Pero era un vehículo Trans Am de último modelo, Pontiac en aquellos momentos, un verde bello con cristales, los vidrios sumamente oscuros. Cuando el individuo baja el cristal, mucha prenda de oro, lo cual es bien típico del puertorriqueño, pero unas prendas muy bonitas, una persona muy bien vestida, no en uniforme, y yo pienso, compañero, esto no me hace sentido. Pero iba tarde, yo digo, al final del día yo tengo una placa, tengo un arma de fuego, agarro el aventón y vamos a ver dónde salen las cosas. Pero entonces me monto en el vehículo y inmediatamente me doy cuenta, oye, esto sí es un oficial del orden público. Este vehículo tiene luces, este vehículo tiene un radio de comunicación, pero la comunicación salía en inglés. El idioma principal en Puerto Rico es español. Y comenzamos a hablar, él iba a salir al aeropuerto, él estaba de supervisor del grupo de la aduana de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico, el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, y establecemos una amistad donde muchas veces me recogía, me llevaba a mi estación y en las tardes cuando él salía de trabajar me llamaba, ¿todavía estás trabajando? Te recojo, y me llevaba hasta mi casa. Resulta que esta persona, mi muy buen amigo, mi mentor, la persona que cambió el rumbo de mi vida, Robert, hicimos una amistad bonita y un día me dice, oye, ¿qué tú crees de venirte con nosotros a la unidad de fuerzas conjuntas? Me abre la primera puerta y eventualmente
me dice, tú tienes que aplicar, tú tienes que convertirte en agente especial, y es la persona que me abre las puertas de lo que fue el resto de mi vida profesional, las puertas de lo que me llevó a ser un ejecutivo de alta escala en el gobierno de los Estados Unidos, las puertas que me llevó a estar en cerca de 84 países físicamente trabajando y a ser el jefe diplomático de la agencia. So, que esta persona confiara en mí, me diera esta oportunidad, me ofreciera mentoría y me llevara de la mano, cambió el resto de mi vida y la vida de mi familia por siempre. Qué increíble, qué tremenda esas cosas de la vida que se dan justo Así y es. en el lugar, en el momento. Cada uno se hace una idea distinta en la cabeza de lo que puede ser trabajar para el gobierno de Estados Unidos como agente especial para el Departamento de Homeland Security. ¿Cómo era tu día a día? Explícame bien tu rol, lo que hacías. Okay. Muchas veces nosotros miramos el destino y se nos olvida que para llegar a un destino hay un camino, ¿no? Muchas veces la gente, utilizando a Complif como ejemplo, ¿no? La gente mira lo que ustedes están haciendo en el mercado, los clientes que están teniendo, y dice, qué bien le va a Complif, pero se le olvida que Complif lleva un camino donde ha tenido que comenzar de la nada, ¿verdad? Y así mismo es la carrera profesional, ¿no? Uno nos ve, caramba, Raymond fue un ejecutivo, mira dónde estuvo, ¿no? Testificó frente al Congreso de los Estados Unidos muchísimas veces, se reunía con políticos no meramente en Estados Unidos, pero hay un camino. Y cada etapa de ese camino tiene un rol diferente. Mi rol como agente especial nuevo era hacer investigaciones de tipo encubierto, investigaciones criminales en contra de los carteles más grandes de la droga, investigaciones en contra de personas explotando menores, pornografía infantil, son horribles, y cosas que te marcan, que te tocan como persona. Inicialmente, yo era un agente investigador. Investigué muchísimos casos, tanto en Puerto Rico como en la ciudad de Buffalo, en Nueva York. Y fui creciendo. Luego me convierto en supervisor de grupo, donde establezco una unidad de investigaciones de crímenes financieros, y ahora mi rol cambia a un rol de mentor, de supervisor de primera línea, donde comienzo a trabajar estratégicamente, no meramente entrenando, ayudando a crecer, pero también ofreciéndole guía al personal que yo tenía bajo mi mando. Luego me convierto en un supervisor de segunda línea, donde estoy a cargo de una unidad de transparencia comercial, en la cual establezco unidades de transparencia comercial en diferentes países del mundo, y ya mi rol comienza a convertirse más en ese diplomático que llego a ser, ¿no? Ese investigador financiero, este experto en el área de comercio internacional, que en realidad es el área que me llevó a donde estoy. Comienzo a trabajar áreas que para mí fueron fascinantes, que se pegaron muy cerca de corazón, como el área del contrabando de propiedad cultural y antigüedades, donde llego a ser uno de los expertos en las reuniones de ministerio del grupo G7 en Florence, en Italia, ¿no? Y el rol va cambiando del investigador, del operador, del que investigaba y entraba a ejecutar una orden de allanamiento, una orden de arresto, a ejecutar este tipo de actividad de alto riesgo, a negociar con criminales como agente encubierto para mover narcóticos o droga, o para adquirir cierto acceso a información privilegiada, ¿no? Y este crecimiento me lleva entonces al rol que hice por los últimos cerca de 8 años, que fui miembro del cuerpo ejecutivo, que es la rama más alta del gobierno de los Estados Unidos, en donde entonces ahora estoy a cargo de sobre 700 personas. Tuve personas en más de 80 países alrededor del mundo, y entonces ya uno está más en una posición de líder, ¿no? Donde uno le ofrece esta guía, y un líder no es un supervisor. Un líder inspira, un líder toma gente de la mano, el líder entra al problema primero y sale último, ¿no? Y uno se convierte, se transforma en este líder, en este experto en materia de antilavado, que es lo que hice a través de mi carrera, ¿no? Y es ese liderato, esa experiencia, esta habilidad de conectar con personas en todo el mundo, que me convierte entonces en el experto en la materia de prevención de blanqueo de capitales, o AML, como le decimos en inglés. Sí. Y entonces me lleva a mi retiro luego de muchos años, y a unirme a la firma
Kaufman Rosin como director de investigaciones y proyectos de remediación. Tremendo, tremendo. Antes de hablar de tu presente en Kaufman y demás, me gustaría hacer un doble clic en lo que fue tu experiencia como agente especial. Habiendo tenido tanta exposición a distintas investigaciones en tantos países y por muchos años, ¿cuál fue aquella investigación que cambió tu forma de ver la aprehensión del lavado de dinero en la AML? Oye, fue gracias a Papito Dios, ¿no? Esto fue bien temprano en mi carrera. Si a mí me hubiesen dicho de que yo iba a terminar en el mundo AML, no. En Puerto Rico usamos el término, yo soy un jibarito del sur de la isla, ¿no? Yo soy una persona que viene de raíces humildes del sur de la isla y nunca hubiese pensado en nada de esto, ¿no? No, estamos haciendo una investigación en contra de un individuo de un país X, por no mencionar ninguna jurisdicción, en donde este individuo era un narcotraficante a gran escala. Y nosotros estamos realizando la investigación donde habíamos hecho unas incautaciones de unos cargamentos de cocaína gigantescos, 1.500 kilos de cocaína en varias veces. Y ahora estamos en el proceso de que pudimos identificar no meramente a los miembros de la organización, pero a la persona que entendíamos era el cabecilla de la organización. Comenzamos a mirar el trabajo y entonces yo comienzo a ver que hay unos documentos financieros y yo digo, caramba, es una buena oportunidad para poner mi experiencia como contable y comenzar a mirar, a analizar este tipo de documentación. ¿Qué puedo yo hacer con esto? Y honestamente les digo, en ese momento, tarde en los 90, temprano en la década de los 2000, eso de AML, no, a mí no me... que había un título 18 o 18 USC 1956, sí sabía que estaba ahí, pero estaba tan contento trabajando casos de narcotráfico y sacando a estas personas de la calle de circulación, hasta que comienzo entonces a hacer este trabajo, y no fui yo solo, había un grupo grande de trabajo, ¿no? Sí. Dice este proverbio chino que it takes a village, se necesita una villa para crecer un niño, y comenzamos a trabajar en conjunto y a enfocarnos en nuestras habilidades. Yo miraba récords financieros, otra persona hacía otra cosa, había otro grupo identificando propiedades. Pero para darle rapidito hacia adelante, ¿qué sucede? El individuo termina siendo detenido, se arresta en un país foráneo y nosotros logramos identificar todas sus propiedades. Sus casas, sus cuentas de banco en diferentes países, sus vehículos, y todo es incautado por el gobierno. En diferentes países el proceso de exención de dominio, seizure, Dios mío, estoy pensando en inglés y hablando en español, qué terrible, ¿no? Pero este proceso de adquirir, de que el gobierno adquiera posesión de la propiedad que es incautada, es un proceso largo, pero en otras jurisdicciones toma 24 horas. ¿Qué sucede? Que ahora el individuo en los Estados Unidos se hace una vista a nivel federal para fianza. Tú no tienes derecho a la fianza, tienes que demostrar que el tribunal te la va a dar. En otras jurisdicciones es un poco diferente. Y estamos en esta vista de fianza y esta persona insiste en que tiene el dinero para pagar, ¿no? esta fianza y estar en libertad en lo que su proceso judicial se ve. Y fue impresionante, cada vez que él ofrecía algo, se miraba así a la lista de parte del Ministerio Público y del juez. No, eso el gobierno te lo confiscó. La casa en tal país, no la tienes. El golpe económico a esta persona fue mucho más allá que privarlo de su libertad. El que haya sido privado de su libertad le impactó un poco, pero él pensaba que él iba a salir de la cárcel a disfrutar de cientos de millones de dólares que provenían del narcotráfico. Y esto no fue así. Hicimos un buen trabajo en identificar lo que estaba sucediendo y ese día yo dije, wow, esto es fantástico. Si en vez de yo irme detrás del narcotraficante, donde hay armas de fuego, donde hay guardaespaldas, donde tengo una cantidad de problemas que conllevan un riesgo a mi vida y a la vida de mis compañeros. Si yo me enfoco
en hacer esto desde un punto de vista forense, de documentación, identificar dinero, de dónde viene, a dónde va, qué propiedades está comprando, y yo adquiero todo esto, yo destruyo su vida. Es como cortar el problema de la raíz. De la raíz, en absoluto, Matías, de la raíz. El golpe fue tan contundente que esta persona coopera con el gobierno de los Estados Unidos y se convierte en uno de los informantes más poderosos en el momento, destruyendo varias organizaciones criminales operando en la cuenca del Caribe. Y de ese día en adelante no miré para atrás, dije, yo voy a aprender esto, yo voy a traer mi expertise en el área de contabilidad y yo voy a aplicar de la manera que yo puedo ver números a identificar la procedencia del dinero, y entonces combino el área de carga internacional, de comercio internacional. Para mí fue un momento determinante en mi carrera, donde de ese momento en adelante la agencia me permite hacer nada más que no fuese investigaciones financieras, y fue lo único que hice a través de mi carrera. Fue un cambio de mindset, ¿no? Completamente, Eso. completamente. Un cambio de pensamiento, de mentalidad, de metodología, donde vi unos beneficios, y entonces en ese momento, no meramente por mi trabajo, por muchas otras cosas que la agencia hacía, comienza a nivel de gobierno de los Estados Unidos este lema de follow the money. Si quieres ser efectivo, sigue el dinero. Y todavía hoy día hay gente que te pregunta, ¿y qué quiere decir eso de sigue el dinero? Es exactamente lo que quiere decir. Si tú sigues el dinero y tú cortas el dinero y tú cortas propiedades y tú cortas el poder adquisitivo de esta persona, tú cortas el problema de la raíz. Me gustaría capaz tocar alguna otra investigación que hayas vivido, porque sé que tuviste varias. ¿Cuál fue esa investigación en la que más adrenalina sentiste? ¿Se te viene alguna a la cabeza? ¿Así alguna persecución? Oye, fueron muchos momentos, ¿no? Hay diferentes momentos en diferentes partes de mi vida que fueron determinantes. Voy a comenzar con una operación. Como digo, no fui el único en la operación, había muchísimas personas, pero fui uno de los directivos de esa operación, y fue aquí en Puerto Rico. Cuando yo vengo de Estados Unidos a Puerto Rico por primera vez, que fue en el año 2012, solamente estuve en Puerto Rico 3 años, me toca el papel de subdirector de la oficina local, y junto con otras personas establecemos una operación. En estos momentos los asesinatos en Puerto Rico estaban rampantes, más de 1000 asesinatos al año. Uf. ¿Ok? Y tú has estado aquí, Matías, tú has visto qué pequeña es la isla. 1000 asesinatos en una isla tan pequeña era horrible, todos los días. En Washington, yo venía de Washington, está este grupo bajo la administración del presidente Obama, que se llamaba The Puerto Rico Public Safety Task Force. Y este grupo comienza a trabajar en establecer fondos para mitigar riesgos en Puerto Rico, y vienen fondos, viene personal adicional, y comenzamos esta operación que un buen amigo, ya también retirado, Alexis, le llama Resistencia del Caribe, la operación Caribbean Resilience. Y entonces junto con él me toca el honor de ser uno de los jefes operacionales con todos estos activos. ¿Por qué la adrenalina fue alta? Porque en 90 días de operación estuvimos en 14 intervenciones donde se hubo que disparar armas de fuego, lo que llamamos acá tiroteos, ¿no? Entre personal del bajo mundo y oficiales de ley y orden. Y estar con el equipo de trabajo en ese momento es fuerte. Recibir llamadas en tu casa donde te dicen, oye Raymond, necesitas salir para acá porque tus muchachos acaban de entrar en una confrontación armada y hay personas heridas o hay personas muertas. Sí. Fue fuerte, fue bien fuerte, fueron 90 días intensos. ¿Verdad? Otras experiencias, y de hecho, ¿por qué comento esta? Porque el resultado fue un resultado espectacular, donde al final del día la presencia policial que se trajo a través de esta fuerza, de este equipo de trabajo, redujo la tasa de muertes en Puerto Rico significativamente a récords históricos, ¿no? Otras experiencias cómicas o interesantes en cuestiones de trabajo, ¿no? Operaciones en la frontera norte de los Estados Unidos, que es esta frontera entre Canadá y el área de Nueva York, de Buffalo.
en donde uno tenía que hacer operaciones cuando la temperatura estaba bajo cero y había que estar afuera todo el día, ¿no? Y llega el momento como que a uno se le congela todo, hasta los pensamientos. Pero se vieron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, hubo una operación en los Estados Unidos que se le llama la operación Cocoon. Cocoon como la película de las personas mayores, ¿no? Y extraterrestres y qué sé yo, ¿no? Esta se le llama la operación Cocoon porque estaban utilizando personas envejecientes, personas adultas, que es lo que se le llaman los snowbirds. Son personas que viven 6 meses en el norte de Canadá, al norte de los Estados Unidos, durante el verano, y te viven 6 meses en el área sur de la Florida o en estados más cálidos cuando acá es invierno, ¿no? Y estas personas los estaban utilizando para mover dinero y narcóticos hacia el norte cuando venían del sur. Dinero que proviene de la droga o dinero que proviene de organizaciones criminales operando en Canadá, ¿no? Y ver cómo organizaciones criminales aprovechaban de nuestros envejecientes para mover dinero, narcóticos en las casas estas rodantes, también fueron momentos tristes. Pero tengo que decir que la investigación, solamente hice una en mi carrera, la investigación, y voy a mencionar esto, fue una investigación de pornografía infantil. Los investigadores de los que más respeto le tengo, que más los admiro, son estos investigadores del gobierno de los Estados Unidos que están haciendo este trabajo todos los días. Esos muchachos guardan el futuro del mundo, porque el futuro de nuestro mundo son los niños, son los jóvenes. Me tocó hacer una investigación. Yo estaba en la ciudad de Buffalo en una oficina pequeña, y cuando había una llamada, si tú estabas de oficial de duty, de turno, te tocaba manejar el caso. Y nos llaman con que se habían dado con un individuo bajando imágenes del internet y compartiendo pornografía infantil. Estamos hablando para allá, para el año 2001, 2002. Me toca a mí hacer la investigación, y cuando te toca hacer la investigación tú tienes que analizar la evidencia. En aquellos momentos yo tenía solamente un hijo, que hoy tiene 27 años. Y como padre de un niño, ver esas imágenes te destroza, te destroza. Fue una investigación que te impacta no meramente como profesional, pero como padre, como ser humano. Para después nosotros llegar a detener, a arrestar a la persona que está haciendo esto para llevarlo ante los tribunales del país y darnos cuenta que era un jovencito de 17 años, que vivía solo con su papá, sin ningún tipo de supervisión. Nosotros pensábamos que la persona que tenía las imágenes era el papá, pero cuando entramos a la casa para efectuar la orden de arresto, el jovencito estaba en la computadora, bajando y subiendo imágenes. Entonces no nos quedaba duda que era el joven. Ver a un papá llorar lágrimas de sangre por su hijo porque no entendía lo que estaba pasando fue fuerte. Ver esas imágenes como padre te cambia el resto de tu vida. Te cambia el resto de tu vida, ¿no? Y sí, tuve otras investigaciones, tanto de policía en el estado como de oficial del gobierno federal, que fueron momentos difíciles, momentos donde hubo intercambio de balas en cuestiones de armas de fuego, donde yo llegaba a mi casa y ni apenas le contaba. Todavía mi esposa al día de hoy no sabe la mitad de los problemas en los que uno se metía como oficial de orden público, ¿no? Porque no valía la pena llevar esos problemas. No. Pero fueron momentos bien determinantes, ¿no? Que te cambian la manera en que tú piensas, ¿no? Hoy día, en la conferencia en la que estábamos todos juntos, vimos una presentación de los famosos deepfakes, ¿no? Y uno comienza a ver esta evolución, y aunque uno lo mira desde el punto de vista de antilavado, de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Yo sé que para ustedes, con su oferta de programas de IT, uno lo mira tal vez de un punto de vista técnico, ¿cómo puedo yo manejar tecnología para prevenir esto? Pero cuando uno se agarra así la gorrita de papá y tú lo miras como padre, al igual que lo que es pornografía infantil, y no estoy diciendo que pornografía infantil y deepfake sea lo mismo, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Pero cuando tú lo miras como papá,
y qué riesgo tienen tus hijos. En mi caso, mis hijos ya son mayores, pero niños que están en el internet jugando, que postean un vídeo, ¿no? Como te digo, son momentos que te tocan bien de cerca el corazón, ¿no? Son momentos que cambian la percepción de lo que uno piensa que el futuro va a ser. Tremendo, tremendo, muy fuerte. Muy, Es bueno, fuerte. fuerte la investigación y también fuerte el día a día de, bueno, lo que contaste, los 90 días, las persecuciones, llegar a casa después de tiroteos y tener que guardárselo. Así es. Y bueno, ¿cómo se va dando esa evolución a salir del US Department of Homeland Security y dedicarse más al mundo de la consultoría junto a Kaufman? ¿Cómo fue ese impacto, no solo en la vida profesional, sino en la vida personal? Fue, me imagino, también bajar muchas revoluciones, en cierto sentido, ¿o no? Sí, Capaz que sí. Sí, definitivamente. Okay. Definitivamente. Oye, una de las bendiciones de uno llegar a una posición como, ¿verdad?, la rama ejecutiva, la rama más alta de carrera del gobierno de los Estados Unidos, es que uno tiene un personal de apoyo, ¿no? Uno tiene un personal de apoyo. Y aunque siempre he sido una persona muy agradecida del personal que me apoyaba, que estaba conmigo todos los días, a veces uno como que les decía, no te preocupes que yo puedo hacer mis cosas, yo soy autosuficiente, pensaba uno, ¿no? Y entonces de momento uno llega a la empresa privada donde uno trabaja y tenemos un equipo de trabajo, pero tú tienes que manejar tus cosas y de momento uno se da cuenta, wow, ¿dónde está mi personal de apoyo? Pero fue un cambio interesante, ¿no? Fue un cambio donde hubo mucho pensamiento, mucha evaluación. Yo pude haberme ido por una línea donde yo hubiese terminado trabajando en una institución financiera y de hecho estaba en entrevistas con instituciones financieras y no fue así, no termino como consultor, ¿no? De hecho, Matías, me acabas de hacer pensar porque de la manera que yo termino con Kaufman es tan cómica como la historia del peaje. Y uno lo había visto de esa manera. En Kaufman Rosin trabaja un individuo que se llama Jason Shorlings. Jason y yo somos amigos hace muchos años. Y cuando digo amigos, amigos, muchos años. De mi tiempo de gobierno, ¿no? Tanto Jason como yo recibimos premiaciones de la organización ACAMS. Él fue el oficial de cumplimiento de AML de antilavado del año. Yo fui el oficial de partnerships del año, donde fuimos los dos. Estuvimos en la portada del magazine de ACAMS Today y hicimos una amistad muy bonita. Jason siempre muy buen amigo y cuando estoy considerando yo irme a la empresa privada, comienzo a hacer entrevistas, pero nunca se me ocurre ir donde un amigo a decirle, oye, me voy a retirar, ¿qué piensas si trabajo contigo? Como que no, como que no me funcionaba, ¿no? Y yo estoy acá en Puerto Rico y estoy haciendo una entrevista de trabajo, estoy en una conferencia, de hecho, aquí en Puerto Rico, qué cómico, no lo había visto desde ese punto de vista, ¿verdad? Y es la conferencia de la Asociación de Bancos de Puerto Rico y estoy en una esquina en el centro de convenciones en una entrevista telefónica con este banco, que ya es mi última entrevista. ¿Qué año era? Esto fue en el año 2022. Esto fue febrero, marzo de 2022 y ya son 3 años y tanto con Kaufman. Estoy planeando retirarme ese verano, junio de 2022. Estoy en esta llamada, ¿no?, contestando preguntas y luego de esta llamada mi próxima entrevista era con el CEO y Jason de momento sale de uno de los cuartos de conferencia, me camina de frente, me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, te dije que me voy a retirar y estoy haciendo una entrevista de trabajo. Y me dice, tú eres mi amigo, ¿qué parte de que tú y yo vamos a trabajar juntos tú no entendiste? ¿No? Y fue muy cómico, ¿no? Como Jason me abre las puertas de la familia de Kaufman Rosin, los cual conocía muy bien porque llevo años de amistad con Jason. Pero no fue como que Jason es mi amigo y te vamos a regalar una posición, ¿no? Yo tuve que prepararme y en 2 semanas pasar por una batería de 6 entrevistas de trabajo con diferentes principales, con diferentes socios de la compañía, incluyendo a nuestro liderato, el CFO y el CEO de la compañía, ¿no?
y también con nuestro director de la unidad de asesoría de riesgo, que es Iván, y paso mi batería de entrevistas y me dicen, aquí tienes tu carta de oferta, y en ese momento para mí no importaba si era la mejor oferta financiera o no, fue sumamente generosa, pero no, nada de eso tenía que ver, ¿no? Yo vengo de una carrera de 30 años en el área de ley y orden, y yo quería estar en un sitio donde yo trabajase con la gente que yo quería estar todos los días. Y Kaufman Rossi me dio esa oportunidad de trabajar, no con mi jefe, no con mi socio, no con mi aliado, pero trabajar con la persona a la cual hoy día yo le llamo mi hermano, ¿no? Y eso para mí fue una bendición. Uno llega a este mundo privado, me preguntabas de la transición, Matías, ¿no? Y uno piensa, oye, yo como oficial de ley y orden, yo sé todo. Uno no sabe nada. Nosotros somos especialistas en lo que sucede después que un reporte de actividad sospechosa entra al sistema, ¿no? Y una vez eso entra al sistema, somos los mejores, y es la verdad. Y lo digo con mucho respeto, con mucha humildad. Somos los mejores. Nosotros sabemos investigar, sabemos qué elementos de ley tienen que cumplirse, sé qué evidencia necesito para apoyar mi investigación, entiendo los procesos criminales y los procedimientos de justicia criminal para obtener diferentes documentos, manejar evidencia. Estamos completamente entrenados, sabemos lo que vamos a hacer. Pero como ustedes saben en Complif, que usted está en este mundo, que mucho sucede antes que ese documento, ¿no? Cómo yo monitoreo transacciones, cuáles son mis alertas, por qué las levanto, cómo las adjudico, ¿no? Cómo yo voy a mitigar el riesgo, que es un estudio de riesgo, cuáles son mis políticas y procedimientos, ¿no? ¿Qué hace mi unidad de investigaciones financieras? ¿Cómo utilizo yo herramientas tecnológicas, ¿no? Para determinar qué nivel de riesgo le voy a asignar a mi cliente y por qué lo voy a hacer. Y entonces me doy cuenta entrando ese primer año que, wow, espera, aquí hay mucho más de lo que yo pienso que este mundo de AML es o de lo que yo entendía, ¿no? Y entonces ese primer año en Kaufman, mi método de aprendizaje o mi tempo de aprendizaje fue subiendo, escalando una pared. Mucha gente dice una cuesta. No, esa pared estaba vertical. No, fue una cuesta fuerte, había que escalar para uno aprender. Y obviamente yo conozco la ley, lo hice por 30 años, yo conozco la regulación, ¿no? Pero entonces entender los procesos para mitigar. Si a mí me hubiesen preguntado de agente de gobierno, ¿no? Y volvemos a Complif, ¿no? ¿Qué es un sistema de monitoreo de transacciones? Mi contestación hubiese sido, no me importa. Déjame verificar qué dice título 18, 1956, título 18, 1956, que es el acta en contra del lavado de activos en los Estados Unidos, no habla de monitoreo de transacciones. Título 31 y los manuales regulatorios, sí, pero no tiene nada que ver con el crimen que yo como oficial, ¿no? ¿Y qué sucede? Que es el fundamento de ese reporte. Si yo no tengo ese sistema de monitoreo de transacciones, si no tengo unos procesos que son bien alineados a mi riesgo, si yo no tengo las herramientas tecnológicas adecuadas, ese reporte de actividad sospechosa nunca hubiese salido y mi investigación ni tan siquiera hubiese comenzado, ¿no? Y entonces ahora comienzo yo a mirar las cosas con un aprecio, con un respeto, con un conocimiento diferente, ¿no? Eso volvemos, ¿verdad? Ese primer año fue escalar esta pared vertical, aprender, establecer nuevas amistades, porque yo creo que nosotros mucho más que socios, que colegas en la industria, nos convertimos en familia, somos amigos, y aprender independientemente, ¿no? De quién o cómo, ¿verdad? De compañías y entidades como Complif, de qué se trata, cómo se hace, cuál es la metodología, por qué es importante, ¿no? Y ahora tengo ya 3 años y tanto en el sector privado, no digo que lo sé todo, pero por lo menos si no sé algo, conozco a alguien que sí lo sabe, ¿no? Y comienzo a pintar una foto, un panorama más completo de lo que es este mundo antilavado. Esa es la historia larga para lo corta. Fue complicado, ¿no? Pero fue extremadamente interesante porque el día que nosotros dejamos de aprender, ese día dejamos de vivir. No, totalmente.
Me gustaría preguntarte un poco sobre tu perspectiva después de estos años en Kaufman, Ujú, trabajando a la par con muchas instituciones ujú. financieras. ¿Qué es lo que estás viendo que ellos no ven? ¿Qué red flags hay? ¿Qué blind spots tienen a la hora de hacer estos procesos de monitoreo? Ujú. ¿Cómo ves que lo están encarando? Súper interesante esa pregunta, Matías. El área donde más conflicto se tiende a tener es el entender cuál es tu papel en esta línea continua de antilavado. El Ministerio Público, el gobierno, el viejo yo, tenía que probar casos más allá de toda duda razonable para que fuesen efectivos ante un juzgado. Y a veces nosotros queremos agarrar a nuestros compañeros en el mundo AML privado, en la banca, en instituciones tanto reguladas, financieras como no financieras, a este nivel. Mientras que ellos no tienen que estar a ese nivel. El mundo privado, la banca, las instituciones tanto financieras como no financieras, no están acá para probar casos más allá de toda duda razonable, ¿no? Ellos están para establecer debida diligencia y procesos adecuados para entender el DNA financiero de su cliente y entonces utilizar herramientas como la de ustedes para, para establecer un riesgo, manejar, mitigar un riesgo e identificar, ¿no?, de dónde proviene. ¿Cuál es el blind spot? A veces nos vamos muy profundo cuando eso no es a lo que se nos llamó, o a veces no entendemos lo que estamos mirando y como no lo entendemos, pensamos que está bien. A veces pensamos que porque la transacción es legal, está bien. Y yo te pregunto, ¿y qué es una transacción ilegal? Si todo se trata de dónde proviene el dinero. La transacción es la transacción. Mm. El esquema de transaccionalidad es similar. ¿De dónde proviene? ¿De quién proviene? ¿Quién es la contraparte? Te voy a dar un ejemplo bien puntual. Estamos haciendo una revisión y nos topamos en esta revisión con que hay una gran cantidad de transaccionalidad en tarjetas de crédito y débito, que proviene a través de estos modelos P2P. Bien. Y ahora yo tengo mi cuenta, ¿no? Y tú eres el banco, y tú miras y ves que yo estoy haciendo negocios, o más de 50, 60 personas me están pagando a través de P2P. Y tú dices, no, pero si es que le pagaron $50 aquí, $100 allá, 200 aquí, $30 allá. Eso. Pero ¿a quién le pagan tantas personas? ¿Por qué está entrando y saliendo dinero? Y entonces nos concentramos en el dinero que entra y no miro el dinero que sale. Resulta que cuando miramos la totalidad de la operación, el dinero que sale para pagar restaurantes, hoteles, taxis, aviones. Y entonces cuando unimos esas dos cosas nos damos cuenta que tenemos una tipología de tráfico, de trata de personas. Y entonces tenemos un problema en las manos. Y entonces tú dices, no, pero es que no me llega a mi umbral de $5,000. Pero no deja de tener una tipología de trata. Y entonces comenzamos, ¿con qué otra persona de mi banco Raymond está haciendo negocios? Y y esto es un caso real, y cuando comenzamos a mirar la totalidad de la relación, teníamos un problema de cientos de miles de dólares en las manos, ¿no? A veces nos concentramos en umbrales y no en actividad o en tipologías. Nosotros necesitamos mirar tipologías. Y esto aplica a los Estados Unidos y aplica a cualquier lugar. No importa, ¿no? Hay unas tipologías que nos ha dicho el Grupo de Acción Financiera, que nos ha dicho el Grupo Wolfberg, que nos dice el Comité de Basilea, que nos dice la Unión Europea o la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Todos tienen reportes excelentes de tipología. Si nosotros comenzamos a mirar esa tipología y a mantenernos al tanto de lo que está pasando, vamos a ser efectivos. ¿Sabes cuántas veces hemos entrado a trabajar con buenos clientes y a la unidad de investigaciones de la institución o a la sección de cumplimiento
no al jefe de cumplimiento, no al oficial de riesgo, no al MLRO, porque ellos sí han leído este documento, pero les preguntamos al oficial que está haciendo la investigación, ¿tú conoces el apetito de riesgo de tu institución? ¿Tú leíste el estudio de riesgo que ustedes hicieron? ¿Y qué riesgo vas a mitigar? ¿Y cuál es tu riesgo inherente? ¿Cuál es tu exposición geográfica? Y te miran como que, ¿qué? Pero ¿cómo puedo yo hacer una investigación, analizar la transaccionalidad de Raymond y Matías, si yo no entiendo ni el riesgo de mi institución financiera? Si no me he tomado el tiempo de leerlo. Y les comentamos a nuestros clientes, oye, esto debe ser lectura mandatoria, ¿no? Y muchos lo están haciendo, muchos están haciendo un trabajo de excelencia. Otros se les recomienda, oye, todo personal que está en la segunda línea de defensa necesita leer, digerir estos documentos, que no son documentos estáticos, son documentos completamente dinámicos, que están en constante cambio, en constante evolución, como lo es el mundo de sanciones, que eso sería otra discusión para otro día, porque entramos en horas de discusión también, ¿no? Es un mundo sumamente dinámico, que está en constante cambio, donde lo que yo puedo hacer legítimamente hoy, mañana no lo puedo hacer y viceversa. Un poco ya mirando hacia el futuro, con todas estas nuevas herramientas, la digitalización y la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de la AML? ¿Para qué casos de uso se te ocurren? Te voy a tener que comenzar con una broma. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Es incierto. Skynet. No me digas que no sabes quién es Skynet. Terminator, I'll be back. Ok. Ahí corta. Y de hecho lo utilicé en una presentación de este tema acá en Puerto Rico hace 2 semanas. Pero es una muy buena pregunta, Matías. Oye, y caramba, aquí yo diría que yo soy el dinosaurio en el cuarto, ¿no? Donde yo viví la transformación, la revolución tecnológica en la cual nosotros estamos todavía hoy. Yo la viví de joven, donde nosotros nos movimos de una computadora 286 a una 386 a una Pentium en un año, y cuando llegaste a la Pentium, la 386 y la 286 no servían. O sea, no te corrían ningún tipo de programa. Y eso pasó en un año, y después la gente decía, esto no va a volver a pasar. A lo mejor quieres pensar en eso otra vez, porque nosotros estamos nuevamente, ¿no? Noviembre de 2025, nosotros estamos en el medio de una revolución cibernética, para buenas. Uncle Ben, el tío Ben en la película Spider-Man, dice que con gran poder viene gran responsabilidad. Me has escuchado decirlo anteriormente. Y nosotros estamos de cara a esto. Oye, nosotros no podemos escondernos debajo de una piedra y pensar que esto no va a suceder. No podemos agarrarle miedo a los deepfakes, sino que tenemos que agarrarla, como decimos en inglés, embrace estos cambios tecnológicos, ¿no? Te van a hacer más eficientes. Oye, nosotros pensamos que es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. No, la máquina alguien tiene que enseñarle, ¿no? Y ustedes están en este mundo de modelos, de análisis de riesgo, de establecer reglas de monitoreo, ¿no? Alguien tiene que informar ese proceso, ¿no? De ahí es donde entonces la generación joven, la tecnología y los dinosaurios nos convertimos en un equipo perfecto, ¿no? Yo tengo 30 años de experiencia que yo los puedo traer en apoyo para entrenar esta máquina para que me convierta a mí en más eficiente, pero yo no voy a ser la persona escribiendo código, unos y ceros, porque no es mi mundo, ¿no? No es mi mundo. Te voy a dar unos cuantos casos. ¿Qué trae la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial viene en mil sabores, ¿no? Viene lineal, analítica, la generativa, ¿no? Y hay unos modelos que mucha gente les tiene miedo, pero son en este momento, hoy, al día de hoy, mañana maybe otra cosa, pero al día de hoy son netamente teóricos. Son completamente, en inglés decimos pie in the sky, ¿verdad? Pero ¿qué me trae? Me trae un proceso repetitivo. Si algo yo he aprendido es que yo le puedo entregar a 2 investigadores el mismo caso, con la misma información, con la misma evidencia, y es bien posible que los 2 investigadores, basados en su experiencia de vida profesional, me lleguen a 2 conclusiones completamente diferentes. Eso
No digo que no pueda, pero digo que no debe y posiblemente nunca va a pasar con inteligencia artificial, porque la máquina establece un proceso repetitivo y te ayuda a ser constante, ¿no? ¿Qué más va a hacer la máquina? Inteligencia artificial, cuando la máquina aprende y tú comienzas y subes toda esta documentación. El manual regulatorio en los Estados Unidos, el FFEIC, es un manual que tiene miles de páginas. Es una cosa bárbara. Y de verdad tú piensas que yo me voy a aprender todo eso. No, yo voy a buscar capítulos. Yo sé dónde está la información, pero yo no la tengo acá. No es tan sencillo. Yo puedo subir todo eso a una máquina y la máquina me va a ayudar a analizar. La máquina va a entender lo que es estructuración, lo que es pitufeo, y me va a levantar todas estas banderas, ¿no? Tenemos que utilizarla. Tenemos que utilizarla. De lo contrario, nos vamos a quedar en otro mundo, nos vamos a quedar atrás, no vamos a ser efectivos. Nosotros vivimos en un mundo donde los recursos son escasos. La transaccionalidad de hoy no es la transaccionalidad del año pasado ni de 10 años atrás. Estuve viendo un caso con uno de nuestros clientes donde en 18 meses se vieron más de 335 millones de transacciones. 18 meses, 335 millones de transacciones. Y ahora el regulador te dice, tienes un proyecto de remediación. Y tú de verdad piensas que vas a hacer esto sin tecnología. Imposible. O sea, estuviese yo revisando transacciones por los próximos 50 años. ¿No? Es imposible, ¿no? Esta tecnología, tenemos que entender lo que esa tecnología hace y lo que no hace. Tenemos que entender cómo la utilizamos y la aplicamos a nuestros modelos de riesgo, porque es sumamente beneficiosa. Y uno de los beneficios más grandes es que esta tecnología corre 24/7, no se agarra break para ir al baño, ni para almorzar, no se va a dormir, ¿no? Y tenemos un proceso evolutivo que ayuda a nuestra toma de decisiones. Es lo que yo comento, que es una investigación. La máquina me ayuda a hacer esto. La máquina ayuda a identificar áreas de riesgo, me identifica, entonces, una vez aprende, qué necesito yo para mitigar ese riesgo y si tengo la información o no y si es la actividad usual o no, y entonces mi revisión ahora es más expedita. Cierro con este ejemplo. El ChatGPT comienza allá para la edad de piedra, miles y miles de años atrás en lo que es tecnología, ya para el 2021. Y en el año 2021 comienza, ¿no? En el año 2023, 2 años más tarde, pero sabemos que en el mundo cibernético esto son muchísima evolución. 2 años más tarde se le suben todos los documentos de estudio para el examen de CPA, y en el 2023 ChatGPT pasa las 4 partes del examen de contador público autorizado, ¿no? De CPA. Eso no quiere decir que los CPA no tienen un propósito, no tienen un valor, no, por el contrario. Los CPAs traen un expertise, una habilidad analítica increíble, pero si yo puedo entrenar a una máquina para tomar un examen que es tan complicado, porque la profesión es complicada y requiere un conocimiento, si yo puedo entrenar a esa máquina para hacer eso, sky's the limit, ¿no? Yo puedo entonces subir regulaciones, como lo es regulaciones antilavado, como es la regulación de protección de clientes. Yo puedo entrenar esta máquina a identificar modelos, problemas y ayudarme a hacer mi trabajo. Si le agarro miedo a la tecnología y no la utilizo propiamente y no la entiendo y la implemento, voy a terminar sin un negocio. Sí, 100%, estoy súper de acuerdo. Me acuerdo una frase que me dijeron una vez y siempre me quedó, ¿no? La inteligencia artificial no va a reemplazar al humano, pero los humanos que usan inteligencia artificial bien van a reemplazar a los que no la sepan usar. Así es. Completamente, Matías, completamente. Cuando nosotros miramos, y Complif, ustedes van en el mismo mundo que yo navego, ¿no? Uno va a un equipo de cumplimiento y muchas veces lo que tenemos son 5 o 6 personas, bancos grandes que son robustos, tienen mucho más, pero cuando tú entras a un equipo de cumplimiento que tiene más de 50, 60 personas, es porque la transaccionalidad, estamos hablando de millones y millones de transacciones, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puedo yo utilizar los recursos limitados que yo tengo de una manera efectiva? Y entonces tenemos regulaciones que nos dan términos, ¿no? Yo identifico actividad inusual, yo tengo 30 días para escribir un reporte de actividad sospechosa. En el mundo del cumplimiento regulatorio,
¿no? Yo identifico o tengo una disputa o tengo una queja, puedo tener de 5 a 10, a 15, a 30, 60, 90 días. Y si yo tengo un proceso corto, ¿cómo puedo yo ser ágil en responder estas disputas, estos problemas de una manera efectiva? Oye, utiliza la tecnología que tenemos a la mano. Esa inteligencia artificial te va a ayudar. Nosotros tenemos una herramienta en el área de regulación y estamos comenzando a implementar inteligencia artificial en nuestros modelos de proyectos de remediación, ¿no? En donde podemos cortar a través de esta gran cantidad de transacciones, mirar patrones de conductas, mirar tipologías, establecer reglas de monitoreo a un nivel un poco más rígido, no tan flexible, porque estamos en un proyecto de remediación, ¿no? Donde la máquina, el sistema, nos va a poder identificar. A su misma vez este sistema va y te hace entonces lo que es prensa adversa, te va a mirar lista de sanciones. Y ahora yo no necesito un analista haciendo keystrokes para buscar si Raymond Villanueva está sancionado por OFAC, por Naciones Unidas, ¿no? La máquina puede establecer este tipo de trabajo con un buen entrenamiento, con un buen sistema de calibración y preparación para reducir falsos positivos. Y entonces mi trabajo ahora es una revisión un tanto más expedita o mirar unos patrones de conductas que son atípicos para el cliente. Ya, bueno, para ir cerrando, recta final, ¿qué mensaje le dejas a toda esa gente que combate el lavado de dinero todos los días? ¿Y qué recomendaciones le das? ¿Qué te gustaría decirle a esos oyentes? Oye, y es algo que lo he escrito en artículos que han sido publicados en diferentes revistas, tanto en inglés como español. Es algo que comenté esta semana en una presentación de sanciones, ¿no? Cuando nosotros miramos el mundo de AML y pensamos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Muchas veces lo miramos como un trabajo, como una profesión, como una carrera que es fenomenal porque no es estática, es dinámica, siempre nos mantiene aprendiendo. Pero si yo tengo que plantar una semilla, es la siguiente, y lo he dicho por muchos años y lo continuaré diciendo. Esto no se trata del sector privado o del sector público, no. Esto se trata de la comunidad de prevención en contra del blanqueo de capitales y punto. Las organizaciones transnacionales, las organizaciones terroristas, estos criminales no entienden soberanía de países, no lo entienden, no lo respetan. Sin embargo, nosotros, oficiales antilavado, nosotros estamos muy bien definidos por la frontera de nuestro país, por la frontera de nuestra jurisdicción, por términos o tópicos que se les llama del punto legal, jurisdicción y competencia, ¿no? El trabajo que esta comunidad hace, el trabajo que hablándole a todos y cada uno de ustedes que están mirando esta entrevista, ese trabajo que ustedes hacen no tiene muy poco que ver con tu institución financiera y mucho que ver con la seguridad nacional de nuestra jurisdicción. El trabajo que se hace en la segunda línea de defensa está directamente relacionado con no meramente eliminar vulnerabilidades financieras, pero como hablábamos al principio y tú bien mencionaste, Matías, cortar criminales de la raíz, eliminar su acceso a nuestro mundo financiero para que ellos no puedan mover el dinero que proviene de actividades ilícitas, bien sea terrorismo, narcotráfico, explotación de menores, venta de armas, trata y tráfico humano, ¿no? Financiación de la proliferación, ¿no? Que podamos nosotros cortarlos de raíz y le neguemos acceso a nuestro sistema financiero global, lo cual es infraestructura crítica para que nuestro futuro sea uno feliz, sea uno tranquilo y sea un futuro sin crimen, lo cual tal vez es un alto nivel, pero el trabajo que nosotros hacemos en este mundo tiene un impacto directo con lo que es el tópico de seguridad, y no voy a decir nacional, sino que le voy a llamar global. Cuando estamos en este mundo, bien sea estableciendo un sistema de monitoreo de transacciones
o analizando lo que recibo de mi sistema o escribiendo reportes de actividad sospechosa o deteniendo fondos que vienen de una persona, entidad o geografía sancionada, sepa usted que su trabajo es importante y tiene un impacto directo a la calidad de vida de sus familias, de sus seres queridos, de sus vecinos y compatriotas. Raymond, muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias por tu tiempo. Me parece que nos llevamos un montón de cosas y espero que los oyentes también. Muchas gracias. Matías, gracias a ti, gracias a Complif por esta gran oportunidad, de verdad que un honor, un verdadero honor de tenerlos a ustedes no meramente como aliados en el mundo antilavado, pero más importante como amigos en esta nueva vida.